Bueno, vamos a seguir con la serie de Timoteo. Hoy no, hasta la otra. Pero antes de seguir con esto, vamos a orar, ¿sale? Padre, te ruego que tú nos des dirección en esta tarde, que sea tu sabiduría, que sea tu enseñanza. Mi Dios, que todos los que vinimos el día de hoy, que ya dispusimos este tiempo para estar aquí, te rogamos que tú nos enseñes. Mi Dios, que no haya nada en nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos que nos distraiga para no aprender algo de ti en esta tarde. Sácanos un poco de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones, para que le demos lugar a tu voz, a tu dirección. Mi Dios, te pido que si hay algo que quiera obstruir, que quiera distraer, que quiera aburrir en esta tarde, te pido que tú lo canceles. Que tú nos hables, Espíritu Santo, a lo profundo de nuestro ser y podamos estar atentos a ti, que el día de hoy podamos crecer un poco más en el conocimiento de ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro también por los celulares o ya los dejo en paz. Así no te traigo una. ¿A alguien ya se le descompuso alguno? Así, pues ya deja de estar. Ok, hoy vamos a ver el cuarto punto. Dijimos que íbamos a estudiar Timoteo con 4 puntos. Ya vimos 3. El cuarto punto habla mucho acerca de la vida en la iglesia. Vamos nada más a recapitular así bien rápido. Es Pablo siendo el mentor, siendo el maestro de Timoteo. Manda a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que se haga cargo de la iglesia, va a ser el pastor de la iglesia y le da un montón de indicaciones, ya los vimos, tanto indicaciones como personales, también indicaciones de qué era lo que la gente de Éfeso estaba haciendo, pero también le da una línea de una estructura en una iglesia. Entonces, el cuarto punto de la primera carta de Timoteo va a ser la iglesia. Vamos a ver qué es lo que le decía Pablo a Timoteo en esta carta. El día de hoy terminamos los 4 puntos y yo espero a ver si en la siguiente semana puede compartir Alex con nosotros, que ha quedado pendiente la parte del discípulo, ¿sí se acuerdan? ¿Quién estuvo en la parte del analizando a Pablo como mentor? ¿Quién le tocó? ¿O quién le escuchó después? ¿Y los demás no? ¿Están en blanco? Bueno, ahí van las transmisiones, ahí están. Entonces vamos a ver el primer punto, el cuarto punto es la iglesia. Y dentro de la iglesia, dentro de este tema de la iglesia, vemos 2 figuras de liderazgo, de autoridad, de responsabilidad, como tú lo quieras ver. Pero ya aquí ya estamos hablando, Pablo le está diciendo a Timoteo de dos figuras. ¿En qué figura se va a centrar el liderazgo de la iglesia? En ser anciano y el ser diácono. Alguien que ya haya estudiado esta parte, ¿qué entienden por ser un anciano de una iglesia? Que tiene mucha experiencia. ¿Qué otras cosas tú lees en la iglesia? No, y llegaron los ancianos de la iglesia, te imaginas puro viejito. Y ahí se sientan, ¿no? Les ha tocado... Digo, no es en mala onda, pero yo cuando escuchaba ancianos, a mí me ha tocado luego ir a iglesias en donde principalmente los presbiterianos, que tienen su púlpito y en la parte de atrás tienen las sillas y se sientan los ancianos o el consejo. Les ha tocado en esas... Siempre que yo veo ancianos se me viene esa imagen así de, está el pastor, está el predicador y está el grupo de ancianos o el consejo atrás, nada más viéndote así de... A ver si estás poniendo atención o no. Pero a ver, ¿qué más se entiende por la palabra anciano? Que es sabio, que tiene experiencia, que se llama Sael, dijiste, sí, también. ¿No ibas a decir algo, Elmer? No. La autoridad, es alguien que tiene la autoridad para decirle las cosas a alguien, el mismo, autoridad. Ahora, ¿qué se les viene a la cabeza con diácono? Servidor, ¿qué más? Es que es una palabra rara, ¿no? Yo nunca la he escuchado, nunca la he utilizado en mi palabra. ¿Qué onda? 1 kilo de tortillas. Mira, ahí va el diácono de... O me da 2 diáconos para los jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les viene a la cabeza o qué saben de qué ser diácono?
Alguien que sirve, ya no hay más, ya ahí se les fundió el... No, la realidad es que no hay más. Vamos a ver entonces en dónde vemos esas dos figuras que Pablo le dice a Timoteo. La primera, cuando se está refiriendo a los ancianos o al anciano, está en primera de Timoteo 3:1. Y vean la presentación que se avienta cuando está refiriéndose a un anciano. Primera Timoteo 3:1. La siguiente declaración es digna de confianza. Ya vimos antes que una declaración digna de confianza fue un principio, es una verdad, es algo que sí tenemos que creer, es algo cierto. Entonces le dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Creo que esta figura ha sido muy manchada en los últimos años con malos ejemplos, pero también con un juicio duro hacia esas personas. A mí me ha tocado escuchar gente que habla de los pastores, de la gente en la iglesia, como que, ay, esa gente ni trabaja, nada más para la mano, se pone a hablar, se pone a leer la Biblia y ya quiere que le paguen. La otra, también hemos visto a gente que está, ¿cómo decirlo? No está preparada, no toma, es que da coraje. O sea, por eso se estuvieron escuchando los de allá afuera y se enojaron, así es que no los valoran a los ancianos en la iglesia. Gente que no está preparada, que solamente quema el lugar, confunde a la gente y se empieza a demeritar esta parte. Otra gente que por el testimonio, pues también se ha demeritado la figura. Pero Pablo lo que le dice a Timoteo, a ver si hay alguien que aspira a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Vamos a ver bien rápido cuál es la definición de honorable. Hay una de las definiciones que me gustó mucho. Honorable es alguien digno de respeto, que se le da una obediencia y se le tiene en gran estima. Eso me gusta mucho de esta definición de honorable. ¿Alguien aquí es honorable? Yo sé que honorable y se te viene así yo estoy en tu mente en ese momento, pero no, vete un poquito más arriba. A ver, ¿alguien de aquí en buena onda se considera honorable? ¿Digno de respeto, obediencia y estima? Entonces, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? Primera de Timoteo 3:13 nos habla del diaconado. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos estas dos figuras de autoridad que Pablo le está diciendo, que Pablo le dice a Timoteo, pon mucha atención, vas a llegar a una iglesia, las cosas deben de estar en esa manera, tiene que haber ancianos y tiene que haber diáconos. Tiene que haber, ya si lo transportamos a la iglesia como la llevamos ahorita, tiene que haber un cuerpo de autoridad y tiene que haber un cuerpo de servicio. Entonces vamos a ver cuáles son las características que debe de tener un anciano. A ver otra vez la pregunta que no sé por qué en este grupo en particular, cuando hago este tipo de preguntas, levanta la mano uno que otro. Pero si hago la misma pregunta en el grupo de teens de los domingos, no, el 99% yo, con una seguridad impresionante. Y entonces digo, bueno, ¿qué es lo que pasa de la adolescencia a la juventud? Que ¡pum!, cambió completamente. ¿Alguien cree que está para ser anciano de la iglesia, para ser pastor de una iglesia, para ser apóstol en una iglesia? ¿Quién se ve en esa figura? Dios ya le dio una palabra o ve que su vida se está enfocando hacia esa figura. Ah, pues si hay valientes, señor, sí hay. ¿Se pueden salir esta palabra? Esta palabra es para los diáconos, no es cierto. ¿Qué padre? Una recomendación, no dejes que nada, sobre todo nada, pero también que nadie te quite ese propósito que tienes, ni que te lo demerite,
y sobre todo te lo ensucie, que es muy fácil. Y nos dice Proverbios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Si estás en una posición que Dios te está, y aunque no hayas levantado la mano, que yo sé que hay otros que sí, pero se vayan en humildad y dicen, no, como no hay soberbia en mí, no voy a levantar la mano. Te lo digo, lo más importante desde ahorita que empieces a trabajar es, guarda tu corazón, porque es a donde más te van a tirar. No es al ministerio, no es a la iglesia, no es a la congregación, no es a tus finanzas, se te va a estar tirando a tu corazón. Aplica, abraza y cumple ese mandamiento de sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, si alguien, ahora va lo interesante y va lo duro del asunto. Lo otro es lo sensible. Ahora va según Pablo, si alguno de nosotros queremos estar en una posición de pastor, de apóstol, de líder, de responsable, de todo este tipo de cosas, vamos a ver un montón vamos a ver una lista de requisitos que vamos a ver cómo andamos, ¿sale? Ok, las primeras características las vamos a ver en Primera de Timoteo 3:2 y son esas. A ver, vamos a leerlas así como es. ¿Le puedes regresar una, Sara, ahí, porfa? Ahí está. Vamos a ver, vamos a irla leyendo. Cuando te identifiques con una, dices, amén, esa es mía. ¿Sale? Órale. Me voy a voltar para acá para no quedármele viendo a nadie. Intachable. Fiel. Sí. Esta está buena, esta sí quiero ver. Dominio propio. Sabio, con buena reputación, hospedador, maestro. O sea, si en este grupo, ¿cuál es nuestra cualidad? Ser fieles. Fue la única que levantaron la voz. Primera de Timoteo 3:2 dice, por esta razón, un anciano, y están las palabras clave, debe ser. No es si quieres ser, no dice, pues si puedes con alguna de estas ya la hiciste. No, o sea, la cosa es seria, dice, por esta razón un anciano debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa. ¿Cuántos están casados? Ni estos dos levantaron la mano. Ya pongan en orden su matrimonio. No, no es cierto. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe de tener capacidad para enseñar. ¿Cómo ven estas cualidades? Ya están rudas desde ahí, o sea, ya están de no manches. Y esto apenas es el encomienzo, dirían por ahí. Siguiente, vamos a ver otras características. Las siguientes características las vamos a ver en 1 Timoteo 3:3. Ahora, vamos a hacer lo mismo, ¿va? Cuando te identifiques que con esta cualidad, dices, eso soy yo. No borracho. Bueno. No violento. Amable. No buscar pleitos. Es como que, a ver, ¿se acordaron de todos los pleitos que se echan en su casa y con sus jefes y en la escuela? A ver, y se acaban pensando así. Y no amar al dinero. Estuvo revelador, ¿no? No esperaba esa reacción. En donde 1 Timoteo 3:3, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable y no buscar pleitos ni amar el dinero.
A mí me llama un buena atención que en algunos versículos, cuando vienen características, cuando vienen señales, me pregunto por qué vienen agrupados así. Yo soy de los que creo que la Biblia no está escrita nomás para escribirla. Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Y me llama la atención porque dice, habla de no emborracharse, no ser violento, ser amable, no buscar pleito, y termina diciendo no amar el dinero. Eso me lleva a reflexionar que si amamos el dinero no nos llevará a emborracharnos, a ser violentos, a no ser amables y a buscar pleitos. Se las dejo de tarea. Siguiente punto, tiene que ser aplicado a la familia. Estamos hablando nada más de los ancianos de una iglesia. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Le dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir bien a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Rájatelas así. En algunas personas yo he visto cumplido esto. Me ha tocado ver gente que son unos servidores así ejemplares, así cañones. O sea, desde que te juntas tantito con ellos dices, no manches, les empiezas a aprender un montón de cosas. Como maestros son impresionantes. Y yo en algunos casos, cuando los empiezo a conocer, yo sí me digo, ¿cómo es que este hermano no está dirigiendo ya una iglesia? ¿Cómo es que esta persona no está ya de pastor en una iglesia? Y de repente empiezas a ver las vidas de estas personas y te enteras que sus hijos tienen un buen de broncas, o están con vicios, o se les salieron de la casa, o son violentos, o situaciones bien complicadas que yo espero que nadie de los que estemos aquí estemos viviendo ni que nos toque vivir. Pero pone esta pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios si no puede con su propia casa? Y en algunos casos, no en todos, me ha hecho sentido y he visto comprobado esto. Cuando alguien no puede gobernar bien su casa, pues no va a tener una posición de responsabilidad más grande como una iglesia o como un grupo o como una célula, cosas por el estilo, y todo viene desde ahí. Entonces viene Timoteo y le dice, pues sí tiene que estar preparado y todo, y vienen cuestiones de doctrina que ya estuvimos leyendo, cosas que se tienen que tener atención, pero uno de los puntos es que tiene que ser aplicado en su familia. Y el siguiente punto es que tiene que ser un cristiano usado. Así como todos tus pantalones de mezclilla que tienes, que estén usados. Primera de Timoteo 3:6, que dice, un anciano no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo se lo lleva entre las patas. ¿Te ha tocado escuchar de esos acá iglesias que se levantan de la nada y pastores que hace un año estaban en condiciones bien complicadas de vida y de repente al día siguiente, no manches, ya se hizo pastor porque Dios lo quiere utilizar? Sí les ha tocado ver ese tipo de figuras. Ahorita creo que no hay muchas. Gracias a Dios creo que no hay muchas, hay uno que otro. Pero cuando estamos hablando de una posición de un anciano en una iglesia, Pablo le está diciendo, no debe de ser nuevo, y no se trata de envidias, no se está hablando en el sentido de que si está bien preparado o no, simplemente para que no sea orgulloso y para que el diablo no lo haga caer. De repente ahorita supongamos, es un ejemplo, ese ejemplo. Llega Daniel, que es nuevo. Empezamos a orar por él, ahorita cae el espíritu de profecía en David, ora por él y le dice, y Dios te puso como
pastor de una iglesia y tú vas a levantar y te va a utilizar con señales y prodigios. Todos lo vemos y como habló el Espíritu Santo fue real, fue real. ¿Lo podemos poner ya la siguiente semana de pastor de algo? ¿Por qué? Porque al ser nuevo necesita madurar un montón de cosas. Él ya sabe que va para allá, ahora se tiene que preparar en ello. Si no hay una correcta preparación, un entendimiento de la posición que va a ocupar, de la función que va a hacer, ¿qué nos dice la Biblia? Puede volverse orgulloso y el diablo lo va a hacer caer. Entonces un anciano no debe de ser un nuevo creyente. Esos son focos para que, ¿por qué lo vemos en la Biblia? Para que estemos atentos y tengamos claro quiénes son en las posiciones, y también investigar un poquito, y no tanto la cuestión de investigar, sino conocer a las personas que están en una posición de liderazgo en la iglesia. ¿Cuántos de aquí nunca se han sentado a platicar con algún responsable de área de aquí de la iglesia? Si no lo han hecho, conózcanlos y les van a aprender un montón, créanme. Siguiente punto que debe de tener un anciano, según Pablo, que tiene que ser de buena fama. Primera Timoteo 3:7 dice: además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Qué es lo que dice? La gente que no es de la iglesia. A veces es bien fácil, llegamos aquí y nos ponemos nuestro acá traje de super Christian y llegamos y nos paramos y hablamos con todos, y tú a quien le hablas, y yo te pusiste aquí primero, ¿no? Si yo ahorita les pregunto en la iglesia, me voy a la cafetería un domingo, ay, ¿tú conoces a Daniel? Ay, es bien buena gente, no es un cristiano, no, a todo dar, y sabe un montón, y ayuda al pobre, y a la viuda, y al indefenso. Y van a tener una buena imagen como cristianos, porque es lo que venimos muchas veces de una manera exagerada y soberbia a ser muy buenos. Y queremos vender esa imagen. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a la casa de Daniel y le preguntas al vecino o a la vecina, oiga, ¿me puede dar informes de Daniel? Ese... Era caso ficticio. A Daniel lo quieren aquí y en todos lados, ¿sabían? Menos Jacobo, él no lo soporta, muchachos. No, pero ¿a poco no les ha tocado eso de que conocen a alguien en la iglesia y aquí es el amor de todos? Es Madre Teresa de Calacuaya, pero te vas a su colonia, te vas allá y empiezas y te das cuenta que vive peleado con todo el mundo, se han echado, a todos les debe, a todos, y una mala fama. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ok, que sea un buen cristiano, pero vamos a hacer algo que también lo digan en donde él vive. La gente que no es de la iglesia, vamos a ver qué dice. Aquí este punto también me da un tanto de paz, porque hay algo que ahorita yo veo en los cristianos. Si tú le preguntas a alguien que no es cristiano, ¿qué opinas de los cristianos? Te va a dar una buena referencia. Pero pregúntale a un cristiano qué opina de otro cristiano y lo va a mandar al infierno así. Bola de hipócritas, y que quién sabe qué, y a mí me hizo y me dijo, y que así son todos. Entonces, ¿a quién se le antoja ser ¿a quién se le antoja ser anciano? La otra, ¿crees que no merecen ser respetados alguien que está en una posición de un anciano, de un pastor, de un apóstol? Ve los requisitos que se les está pidiendo para hacer su función. ¿Se te hace poca cosa? Ojo, es algo que todos deberíamos de vivir, pero
Que te digan en la primera, ok, vas a ser anciano, ok, lo primero que tienes que hacer es ser intachable, fiel, dominio propio, sabio, con buena reputación, hospedador, maestro, no borracho ni violento, amable, no buscar pleitos ni amar el dinero, que te apliques a tu familia, que no seas una persona nueva, sino que ya lleves un tiempo en el camino y que tengas buena fama con la gente que no es de la iglesia. ¿Cuántos pasaríamos ese requisito o llegar con un currículum así? La verdad es que nos falta un montón. Yo les animo mucho a que tengan respeto, que yo sé que en este grupo la gran mayoría lo tiene a figuras de autoridad aquí en la iglesia. Y qué bueno, síganlos haciendo, y creo que es algo que tenemos que hacer, es reconocérselo y a veces, muy de vez en cuando, decirles: te honro y te respeto por lo que estás haciendo. Y obvio, porque eso es la persona también. Ok, vamos a la siguiente. Diácono, es la otra figura que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y esto se refiere, como lo decían, lo podríamos transportar a la cuestión de los servidores. ¿Cuántos aquí somos servidores en la iglesia? Aunque no sea en este grupo, pero en alguna parte de la iglesia. Somos la gran mayoría, ustedes son diáconos. Ok, primera característica, ser dignos acerca del diaconado. Primera de Timoteo 3:8, les dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. ¿Ya vieron cómo otra vez va ligado la cuestión del chupe con el dinero? Hasta ya salió tema para prédica. Por ahí tenemos otra, me acordé la de más vino y más tatuaje. Ya sabía que ibas a poner esa carita. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Otra vez, ¿cuántos estamos sirviendo? ¿Cuántos somos dignos de respeto e íntegros? Ya nos descomponemos acá así de... Siguiente punto que Pablo le dice a Timoteo que debe de tener mucho cuidado, bueno, de poner atención, es que deben de ser comprometidos. Primera Timoteo 3:9. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. El tener una condición de servidores en la iglesia, o si quieres servir en la iglesia, que te animo mucho que lo hagas, debes de tener tu conciencia limpia. Esto no va tanto ligado a lo que la gente pueda opinar de ti, porque ahí se pueden perder un montón de cosas, pero que tú vivas tranquilo, en paz, de que tienes una conciencia limpia. La otra, primera de Timoteo 3:10, y es algo que a veces creo yo, y lo digo con miedo también al mismo tiempo, el que seamos evaluados. ¿Estarías dispuesto a ser evaluado como servidor? Muchas veces nos dicen: te equivocaste en esto, deberías de correr. A lo mejor ya es el momento que Dios quiere que deje de servir y me cambie de servicio. Primera de Timoteo 3:10 dice: que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. ¿A quién les hicieron el examen para servir? A mí de vida. ¿Sí? ¿Alguien le hicieron en el servicio que estén? ¿Alguien les hizo un examen así de: ok, ¿quieres servir? Va, pásale. Ahí te va tu examen. Es algo que lamentablemente hemos dejado un poquito, el evaluar cuidadosamente, y creo que es algo que si se aplicara, nos quedamos ya vacía la iglesia. El siguiente punto, y aquí las mujeres no la chispan,
Esposas ejemplares es parte del requisito en el diaconado. Primera de Timoteo 3:10. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. ¿Quién sabe qué quiso decir Pablo con esto? Deben de tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Ahí dejémoslo porque si no se van a enojar. Siguiente característica del diaconado que tiene que ser fiel. Primera de Timoteo 3:2, esto se me hace increíble que tenga que ser requisito, así. ¿Cómo somos de? Un diácono debe serle fiel a su esposa, debe dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. A veces digo, ¿cómo puede ser que esto tenga que ser un requisito? Es algo normal, natural, es esperado, es algo. Pero ¿cuántos testimonios no hemos escuchado? Lamentablemente, ya sea de servidores o a veces hasta de pastores, que tienen una doble vida, o sea, una doble familia y terminan llevándose a la iglesia entre las patas. Híjole, yo no sé, iglesias así como se levantan, matrimonios así como le hacen, se me hace bien complicado. Para los que somos servidores en la iglesia, esto nos debería caracterizar. Y si hay algo que no está siendo tan palpable en tu vida, pues vamos a trabajar en ello. Tenemos que ser dignos, ser comprometidos, ser evaluados. Para los que estamos casados, también nuestra esposa va metida en esto y debemos de también, nuestras esposas deben de ser ejemplares. Yo de eso no me quejo. Y la otra, debemos de ser fieles. Todos ustedes están en una condición de soltería, la mayoría, bueno, al menos los que ya estamos casados. Creo que aquí no hay nadie ahorita en una que estén comprometidos, creo que no, ¿verdad? Hay alguien que esté comprometido, de veras, no que en la prepa saliendo, yo me quiero casar contigo, ay, yo también. No, esas no, una comprometida bien, ¿no? ¿Nadie? ¿No? Ok. Ahora es el momento, te voy a darle el micrófono para que... La forma de forjarse en fidelidad empieza desde la etapa en la que están ustedes ahorita. Ya sea que estés en la prepa, ya sea que estés en la universidad, ya sea que estés trabajando, debes de serte fiel a ti mismo para que el día de mañana puedas serle fiel a alguien más y como matrimonio sean fieles y cúmpalas lo que nos está poniendo ahí Pablo, que le está diciendo a Timoteo, deben de ser fieles. Pregunta. ¿Aguantan? Aguantan. Si tú ahorita tienes un noviazgo o quieres, pero en 5 años con esa persona no estás casado, ¿sería infidelidad o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No, pues eso por lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. A ver, ¿quién dice que sí es infidelidad? Así, con la adicción hasta arriba, así. Ahora, ¿quién dice que no es infidelidad? ¿Quién no entendió nada? Supongamos, vamos a acomodarlo. En 5 años te vas a casar sí o sí. Y en 5 años ya todos van a estar casados. Todos van a estar casados en 5 años. Y ahorita tú estás... Vamos a orar al último por este tema. No, ya en 5 años todos están casados ya. Y supongamos que ahorita tú tienes novio o novia. O supongamos que quieres andar con alguien y se te hace. Pero nos transportamos 5 años en el futuro y no estás casado con la persona
que ahorita estás teniendo una relación. ¿Es infidelidad? ¿Se podría tomar como algún grado de infidelidad? ¿Sí o no? No hay, depende. No. Sí, a ver, otra vez. ¿Quién dice que sí? Hijos. ¿Quién dice que no? ¿Quién cual diputado son abstenciones? Se abstienen de opinar. ¿Quién tiene problemas con su sexualidad? A lo mejor de ahí empieza el problema. Era chiste, nadie lo vaya a agarrar personal. Les voy a decir por qué les hago esta pregunta. Cuando tú llegas al discipulado de matrimonio, una de las partes que tienes que hacer es pedir perdón por haberle abierto de entrada el corazón a una persona que no le tocaba ocupar ahí, que te lastimó y que ensució el lugar que le correspondía a otra persona. Se la estoy dejando para que le piensen, nomás para que le piensen. Y la otra, de ahí, si hubo relaciones sexuales, tienes que pedirle perdón a la persona con la que te vas a casar por haber estado con otra persona. ¿Te huele a infidelidad o no? La otra, tú te vas a casar en 5 años. ¿Te gustaría que con quien te vas a casar en 5 años ahorita ande de novio con alguien? Te la pongo así, que ahorita invitaron a esa chica o ese chico al cine y acabando, ¡híjole! ¿Te gustaría? Pues no te gustaría. Quisieras que estuviera haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahorita, sentado y leyendo a Timoteo, y que cuando termine la reunión puedes orar un poquito, y que no se esté agarrando la mano con nadie, y que, ok, el día de mañana quieres que te vaya bien, ponte a orar por esa persona que está haciendo lo mismo que tú, ya que si tú estás haciendo las cosas que no debes, bueno, pues ya ahí platicamos terminando, ¿no? Cómo me reencanta hablar de eso, que les gusta escuchar. Cámara, ¿sabes? Cámara. Ahora, estamos hablando de cosas que tiene que hacer un diácono, que tiene que hacer un anciano, que no son cosas fáciles, pero también aquí hay obligaciones, pero también hay beneficios, ¿están de acuerdo? Vamos a ver 2 beneficios que involucran a las 2 figuras y que nos habla Timoteo. El primero es de que cosas que pueden ellos recibir. Una es pueden y deben de recibir el respeto de todos nosotros. Primera Timoteo 3:13, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados. No me vayas a salir como, ¡ahí está! Dice, quienes hagan bien su trabajo. Solamente vas a poder tú decir si hizo bien su trabajo o no, si tú eres autoridad de esa persona, si no, no. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás, y si nosotros los respetamos, ¿qué es lo que va a provocar en ellos? Aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Es amor al prójimo. Si quieren que yo crezca en la fe en Cristo Jesús, respétenme. Pero es que a veces lo decimos así como que, bueno, está bien, te voy a respetar y a ver, te voy a hablar de usted. No le estoy hablando hacia mí, pero a figuras de autoridad, ¿sabes lo que estás haciendo? Aunque tú no eres autoridad de esa persona, estás provocando que aumenten la confianza en Cristo. Otra vez es amor a los demás. Cuando tú respetas a alguien, internamente en lo muy profundo estás procurando que esa persona crezca en fe. Estás ayudando a que las cosas mejoren. Y el siguiente, primera de Timoteo 5 del 17 al 18. Los ancianos que cumplen bien su función deberían de ser respetados. ¿Y qué dice adelante? ¿Dice limosneados? ¿Dice que vivan en la pobreza?
Dice, y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. ¿Por qué es importante tocar este tipo de temas? Porque a veces es muy fácil juzgar a pastores, juzgar de, ay mira, ¿ya viste el carro que se compró? Ay mira, ya se fue de vacaciones. Ay mira, ¿ya viste el teléfono que... Pues déjate, digo que de tus comentarios, no estoy diciendo de alguien de aquí, pero cuando escuchen en algo así, la Biblia dice que deben de ser recompensados y tienen que ser bien remunerados. Es una posición honorable, de respeto y de muchísima responsabilidad. Yo sé que hay muchos que dicen, no, pues que Dios les multiplique y por qué se les debería de pagar, son siervos de Dios, deberían de poner el ejemplo. ¿Cuántas familias en la iglesia están bien amoladas y ellos se dan? Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Lo que a nosotros nos corresponde es cumplir esto como congregación, y en serio se los digo con todo el amor del mundo, deberíamos de tener la plena seguridad que nuestros pastores, que gente que trabaja aquí, estoy hablando nada más de Calacuaya, deberíamos de orar para que en esas personas se les dé el respeto que tienen y que en algún momento su salario sea bien remunerado. Es algo que nosotros como congregación tendríamos que hacerlo. No lo digo yo, lo dice en tu Biblia y en la de todos. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían de ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Sabes cuánto tarda alguien en hacer una predicación? Una vez yo le escuché en COICOM, cuando fue aquí el congreso de COICOM, me metí a un taller y era acerca de no era cómo preparar un mensaje, pero era la preparación de un mensaje. Y la persona que lo estaba dando, que lo iba a dar, un mensaje, me estoy refiriendo a uno. Le dijeron, ¿cuánto tú te tardas en hacer un mensaje? Quitando tiempos de oración, ¿cuánto te gusta que sea un tiempo de oración decente? No te estoy diciendo el que tú haces, ni el que, ¿cuánto a ti se te haría un buen tiempo de oración para preparar un mensaje? Vamos a llevarlo a toda la semana. Te vas a hacer cuenta, a ti te toca predicar el próximo sábado, ¿tú cuánto proponen que sería el ideal para orar diario? ¿1 hora? Ok, son 5 horas a la semana, ¿va? Vamos a ponerlo así. 5 horas que estuviste orando. Esta persona decía que quitando el tiempo, bueno, no esta persona, el pastor que estaba compartiendo, él decía que quitando tiempo de oración se tardaba en promedio de investigación 20 horas. Y después le llevaba como otras 2 en promedio en compactar la información y hacer su presentación, le llevaba otras 2 horas. Estamos hablando por ahí de 30 horas a la semana. Dicho sea de paso, este pastor estaba cañón, se le notaban, pero así era, le botaban por todos lados las 20 horas que le invertía en el estudio. Era una persona muy preparada, muy así, muy. ¿Cuánto me van a pagar? Creo que es justo, creo que es válido. Miren, más o menos, pongámosla tranquilita. El pastor Gilberto, ¿cuántas veces creen que él predica a la semana? Predicar, nada más predicar. Pongámosla una tranquilita. Varones, curso del martes. De ahí a veces a mí me ha tocado, nos da un taller los jueves, viernes matrimonios y el sábado 3 predicaciones.
Domingo, ¿qué dije? Ah, es que también ya va a predicar los... No, no es cierto. Y el domingo, ¿cuántas fueron? ¿Cuántos mensajes? ¿Tú crees que el pastor se está rascando la panza? Es que hay muchos que lo piensan, que piensan que pararse a predicar en una congregación así, ahora súmale a eso tiempos de consejería, súmale a eso prepararse cuando tienen que ir a los foros en las cámaras, en invitaciones en otras iglesias. Creo que merecen que estén bien remunerados. Estoy de acuerdo con Pablo. Siguiente punto que Pablo le dice, cosas que pasan en la iglesia. No sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿verdad? Pero le empieza a hablar también Pablo acerca del trato a los demás, cómo tiene que tratar a los demás. Primera de Timoteo 5, del 1 al 16, le dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. ¿Cuántos le han gritado a un viejito? No diga amén. No. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas. ¿Con toda qué? Grábenselo, hombres, caramba. Atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la verdadera fe y son peores que los incrédulos. Hay gente que se dice cristiana que Dios dice que son peores que los incrédulos por no cuidar de su propia casa. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 70 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien quien haya ganado el respeto de todos por el bien que hayan hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesto a hacer el bien. Hay que ayudar sin ver a quién. Las viudas más jóvenes, esta está bien buena. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán poner más que su otra vez. Porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serán culpables de romper su promesa anterior. Y si en esta lista se acostumbraran a ser perezosas y pasaran todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tienen parientes que son viudas, deben cuidar de ellas y no darle la responsabilidad a la iglesia. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Lo que pasa en cualquier iglesia. Sigue Timoteo y le dice, primera de Timoteo 5 del 19 al 22, esta está buenísima. No escuches ninguna acusación contra un anciano.
Alguien que está en una posición de liderazgo en la iglesia es muy expuesto a que le quieran levantar falsos o a una pequeña falla se la quieren hacer grandota. Y Pablo le dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Testigos es que tú sepas el chisme. Testigos, ¿qué es? Que tú también lo hayas visto. Eso es ser testigos, no de, sí, a mí también me dijeron lo mismo, sí, vamos a decirle todos, vamos a acusar todos al... Tranquila, Paola, tranquila, ya me regresé a donde debía. Los que están en pecado deberían de ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Siguiente, le advierte y le dice, 1 Timoteo 6:7, puede ser que algunas personas nos contradigan. Gente negativa siempre va a haber. Gente criticona siempre va a haber. ¿Qué es lo que hay que hacer? Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Y le termina diciendo, 1 Timoteo 6:11, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. ¿De qué maldades tenía que huir Pablo? De todas las que hemos visto a lo largo de estas cuatro, ¿cuáles eran las que le decía más Pablo a Timoteo? Pues no vine. A ver, de los que vinieron, ¿quién le decía a Pablo que tuviera mucho cuidado? Que no se enganchara en discusiones. Las que vimos ahorita le dijo un montón. Que no se aborace con el dinero. ¿De qué otras cosas debía de cuidarse Pablo? ¿Cuáles eran las maldades? ¿Cómo? No emborracharse, no querer. Lo que les digo, que chupar no deja nada bueno, pero hay uno que otro defensor del alcohol. Y ahora, ¿cuál es el objetivo? Y aquí es algo que de esto nos lo deberíamos aprender todos. Para todos los que no nos gustan las reglas, las estructuras y todo este tipo de cosas, ¿por qué le dio Pablo tanta instrucción? ¿Porque Pablo era autoritario? ¿Porque quería mandarlo? ¿Quería que fuera una filial de Pablo y que no se les descarriara? 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas hasta ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Para qué nos sirve poner atención en todo lo que Pablo le dice a Timoteo? Para que sepamos comportarnos. ¿Crees que aplica 1 Timoteo para nosotros? Por supuesto que sí. Y las últimas palabras con las que se despide Timoteo en esta carta, Pablo se despide de Timoteo, pero también Timoteo se despidió de Pablo. 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Toda esta semana han estado cruzando un montón de palabras así. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Y otra vez que le vuelve a repetir al revoltoso evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea
con todos ustedes. En esta parte que dice, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Y luego más adelante le dice, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Hay una parte que a mí me mete así no manches, ¿qué onda con Pablo? Y es algo que necesito estudiar un montón porque sé que hay mucha enseñanza ahí. Hay una parte en donde Timoteo le dice que a tal y a tal persona se los entregó a Satanás. ¿Sí lo leyeron o no? ¿Tú qué piensas al respecto? Está fuerte, ¿no? ¿Tú crees que una persona, o tú crees que una persona en autoridad da por Dios? ¿O te has puesto a pensar que a veces esa persona a la que tú tanto criticas, o luego que a veces no nos gusta una palabra, o criticas a una posición de alguien que está en pastor, ¿te imaginas que orara lo mismo como Pablo de estos dos? Para que aprendan a no blasfemar contra Dios, ¿se los entregó el diablo? ¿Sí sabías que tienen esa autoridad? Esta relación de maestro con alumno es bien profunda. Yo creo que luego vamos a tocar ese punto en particular de cuando Pablo se despacha a dos de la iglesia para que aprendan a comportarse bien. Y yo les decía las otras veces en la segunda, búsquense un mentor. Búsquense a alguien que los dirija, alguien que los aconseje, alguien que los haga crecer en su fe. Y si es posible, lo mejor sería que los haga crecer en su vida por completo. Porque es una autoridad puesta por Dios. Aprovéchala. Vamos a dar gracias, ¿sale? Si en algo Dios te habló el día de hoy, algo te dejó pensando, si sientes que tienes que descargarte con Dios en esto, platicar con Dios en alguno de los puntos, pero creo que lo principal es, todos aquí, aunque no levantaron la mano, en la Biblia dice que todos somos sacerdotes de Dios, somos reyes, somos un pueblo escogido de parte de Dios, y en otro versículo dice que la creación gime para que seamos manifestados. Sea que tu llamado sea ser un anciano, sea ser un diácono como aquí, tenemos una gran responsabilidad todos. Acepta tu llamado. No estás aquí por chiripa, no vienes a esta iglesia por chiripa, no has escuchado predicaciones de liderazgo o de pastorados, de apóstoles, de maestros, de evangelistas, nada más para entretenerte un rato. Tienes un propósito en esta vida, abrázalo y ponte a trabajar en él y hazlo correctamente. Primera de Timoteo te da una base para que puedas moverte en el propósito que Dios tiene para ti. Mi Dios, gracias por esta carta que tú nos pusiste, mi Dios, en nuestras Biblias, la primera carta de Pablo a Timoteo. Mi Dios, gracias porque vemos un panorama de enseñanza muy amplio, que yo no tengo la más mínima duda que a todos nos queda, de todos podemos aprender de primera de Timoteo. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por todo lo que tú le pusiste a Pablo a escribir para que aún un montón de años después nosotros sigamos aprendiendo de ello. Mi Dios, yo oro en esta tarde en particular por todas aquellas personas que tú les estás llamando para ser pastores, para ser apóstoles, para ser profetas, evangelistas, maestros, para que sean una punta de lanza, que sean personas que estén en una especie de liderazgo.
para que sean equipados correctamente, mi Dios, que las características que vemos en Primera de Timoteo sean reales en su vida. Pero mi Dios, en esta tarde de una manera muy en especial, yo te pido para que en todos nosotros nos enseñes cómo guardar el corazón. Todo esta plática, esta carta que están teniendo Pablo a Timoteo, lo leemos tan fácil, lo vemos tan sencillo, a veces hasta nos atrevemos a juzgar a personas que están en esta posición, pero la realidad es de que viven una vida bien complicada, en donde continuamente son ataques a sus personas, ataques a sus pensamientos, ataques a sus emociones. Mi Dios, oramos por todas estas personas que ahorita están en una posición de liderazgo en la iglesia, pero también oramos por todos los que en este grupo se van a levantar en esas posiciones en algunos años. Oro, mi Dios, para que sus corazones sean guardados, que sepan guardarlos desde ahorita. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y mi Dios, gracias también porque tus pactos son irrevocables. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues bueno, gracias por escuchar, gracias por estar aquí.